Con más de 5 décadas bajo los reflectores, Carmen Salinas se convirtió en una leyenda viva, conquistando todos los escenarios, desde el teatro hasta la televisión. Pero más allá de las luces y los aplausos, existía una historia privada, una que su hija, María Eugenia Plasencia, está revelando como nunca antes. En este video, descubre las confesiones profundamente emotivas de la hija de Carmen Salinas, mientras recuerda los últimos días de su madre, comparte los lugares íntimos donde la tragedia ocurrió y relata un mensaje inquietante que le llegó en un sueño. ¿Por qué se sintió María Eugenia abandonada el día en que su madre debía ser homenajeada? ¿Y cuál es la desgarradora verdad que ha cargado todos estos años? Quédate con nosotros, porque lo que la hija de Carmen Salinas finalmente admite a los 64 años podría cambiar todo lo que creías saber sobre la estrella más querida de México y sobre el doloroso legado que dejó. Carmen Salinas Lozano nació el 4 de septiembre de 1939 en Torreón, Coahuila, en el seno de una familia de recursos modestos. Su madre, doña Carmen Lozano, crió sola a ella y a sus hermanos tras separarse de su adinerado padre, don Jorge Salinas Pérez Tejada. A pesar de las circunstancias difíciles, la madre de Carmen les enseñó a ser independientes, resilientes y a luchar por sus metas sin importar nada. La vida en casa no era fácil. Carmen abandonó la escuela antes de terminar el 6º grado y ayudó a su madre en todo lo que pudo. Desde muy pequeña mostró amor por el canto, interpretando canciones para los vecinos a cambio de unas monedas. Participó en concursos de aficionados en Torreón, donde destacaba por su sorprendente capacidad para imitar voces famosas, ganando pequeños premios que ayudaban a la economía familiar. Para 1952, Carmen probó suerte en Monterrey, donde tuvo su primera oportunidad de hacer imitaciones en la radio. Su talento único pronto llamó la atención de los organizadores de programas y comenzó a presentarse de forma regular. Al regresar a Torreón un año después, Carmen impresionó al productor Carlos Amador durante un espectáculo itinerante. Inicialmente estaba programada para cantar solo 2 canciones, pero terminó interpretando 10, conquistando al público con su carisma y habilidad. Este encuentro llevó a Carmen a la Ciudad de México, donde debutó en el Cine Ópera el 28 de octubre, día de San Judas, sin pretensiones pero con un enorme corazón y talento. Sus imitaciones y su canto rápidamente la convirtieron en un éxito en el teatro de revista y la radio, actuando junto a estrellas como Pedro Vargas y presentándose en programas de la XEW. A principios de los años 60, la fama de Carmen creció aún más. Participó en programas de televisión populares e incluso condujo su propio espacio, Dind Musical, donde mostraba cada semana sus imitaciones. Su popularidad era tan grande que el presidente Adolfo López Mateos llegó a bromear diciendo que sería el siguiente en ser imitado. En 1964, el legendario productor Ernesto Alonso notó su carisma y la invitó a participar en la telenovela La Vecindad, lo que abrió la puerta a su carrera como actriz. Carmen Salinas se convirtió en una figura destacada sobre los escenarios de los míticos teatros de revista mexicanos, actuando en lugares como el Teatro Blanquita, el Teatro Lírico, el Folis y el Margot, junto a grandes figuras como Pérez Prado, Los Panchos, José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Fue el propio Ernesto Alonso quien se arriesgó primero con Carmen como actriz. Le ofreció un papel en La Vecindad, diciéndole con franqueza que si era buena la conservaría, pero si no, la dejaría fuera. Carmen, que nunca había actuado formalmente, se lanzó al reto y encantó al público con su estilo espontáneo y auténtico. El primer día en los estudios, vestida con la ropa sencilla de barrio para el papel de Cuquita, casi la rechazan los guardias de seguridad porque no creían que fuera actriz. Pero en cuanto pisó el set, su talento natural los convenció de inmediato. Ese mismo año,
Carmen hizo su primera aparición en cine con un pequeño papel en Buenas noches, Año Nuevo, aunque sus escenas fueron eliminadas. Su verdadero debut cinematográfico llegó después con La vida inútil de Pérez en 1969, dirigida por Roberto Gabaldón, donde impresionó tanto a la crítica que fue nominada al premio Diosa de Plata como mejor actriz, a pesar de la dura competencia. A partir de ahí, su carrera en el cine despegó. Obtuvo papeles en Doña Macabra, La esquina de las vírgenes y muchas más, trabajando con actores destacados como Marga López, Alfonso Arau y Lilia Prado. A lo largo de todos estos años, Carmen equilibró su creciente carrera en cine y televisión con su notable talento como imitadora. En la radio, en centros nocturnos y sobre los escenarios teatrales, cautivó al público imitando a la perfección a estrellas como Celia Cruz, Lola Beltrán, Amalia Mendoza y muchas otras, adoptando incluso su forma de vestir y sus gestos. Carmen Salinas se convirtió en una sensación sobre los escenarios, especialmente en el icónico Teatro Blanquita, donde compartió cartel con las grandes estrellas de la época. Al público le fascinaba verla transformarse completamente en las artistas que imitaba, desde Celia Cruz hasta Irma Serrano, muchas veces vistiendo trajes idénticos que dejaban a todos asombrados por el parecido. También solía invitar a su ahijada, una niña en silla de ruedas, a subir al escenario durante sus funciones. Cada vez la pequeña interpretaba una conmovedora canción de María Greber, logrando arrancar lágrimas al público. Para la década de los 70, Carmen dejó su huella en el cine mexicano como pionera del popular género de cine de ficheras. Llevó un humor atrevido e irreverente a la pantalla grande, rompiendo tabúes con frases fuertes y valientes que terminaban siendo ovacionadas por el público. Incluso escritores e intelectuales la elogiaron por la forma en que usaba las malas palabras con autenticidad, convirtiéndolas en un reflejo de la vida real en lugar de simple vulgaridad. Carmen Salinas se transformó en uno de los íconos más grandes del género de ficheras gracias a su inolvidable personaje de La Corcholata en Bellas de Noche. Puede que el público olvidara otros nombres, pero jamás el de ella. La Corcholata fue un papel perfectamente construido, retratando a una mujer que encontraba refugio de la vida solo en el alcohol. Su actuación fue tan auténtica que muchos creyeron que el personaje había sido escrito especialmente para ella, demostrando la extraordinaria capacidad de Carmen para transformarse. Bajo la dirección de Miguel Delgado, ofreció una interpretación magistral junto a estrellas como Jorge Rivero, y la película se mantuvo en cartelera con gran éxito durante 16 semanas, con salas llenas y ovaciones en todas partes. Carmen siguió interpretando a La Corcholata en otras películas populares de la época, consolidando su lugar como símbolo del cine mexicano. Incluso en la calle, la gente le gritaba el nombre del personaje. Más allá de sus triunfos profesionales, la vida personal de Carmen estuvo marcada por la lucha. Se casó con el músico Pedro Plasencia en 1956, cuando apenas tenía 16 años, necesitando la firma de su padre para poder casarse. Antes de ser madre, sufrió 5 abortos espontáneos, uno de ellos casi a término, una experiencia que la dejó devastada. Finalmente, Carmen y Pedro tuvieron 2 hijos, Pedro y María Eugenia. Pero después de 17 años, su matrimonio se vino abajo, sobre todo tras la muerte de la madre de Carmen a causa del cáncer. Ella intentó sostener la relación, preocupada por la reputación familiar, pero finalmente decidió separarse. Aunque Pedro al principio siguió presente en la vida de sus hijos, poco a poco se fue alejando, y Carmen lo sacó adelante sola con una fuerza admirable. Para ella, sus hijos eran todo, y se aseguró de que nunca sintieran la ausencia de un padre. Tras separarse de Pedro Plasencia, Carmen Salinas no permaneció soltera mucho tiempo. Aproximadamente un año después, se volvió a casar, esta vez con el doctor Carlos Paulín,
a quien había conocido en un evento en el Instituto Politécnico Nacional, donde había sido invitada como artista. Carmen tenía 34 años y Carlos solo 24, 10 años menor. A pesar de la diferencia de edad y de la agitada vida de Carmen, rápidamente formaron un lazo muy fuerte. Carlos había ayudado a cuidar a la madre de Carmen en su última enfermedad, y esa cercanía se convirtió en amor, aunque tuvo dudas sobre volver a casarse, equilibrando su carrera artística, la crianza de sus hijos y las necesidades familiares. Carmen decidió darle otra oportunidad al amor. Sus hijos la apoyaron, especialmente Pedrito, quien le dijo que merecía ser feliz. Se casaron por el civil, y Carmen intentó de corazón construir un hogar armonioso con Carlos. Al principio, el matrimonio parecía prometedor. Carlos era amable, amistoso y dedicado a su profesión, y Carmen estaba feliz de haber encontrado a alguien que aparentemente se preocupaba por ella y su familia. Sin embargo, pronto empezaron a surgir problemas. Carlos a veces desaparecía toda la noche sin explicación, generalmente quedándose con su madre o su hermana. Esto inquietaba a Carmen, quien ya lidiaba con enormes exigencias laborales y con una familia joven a su cargo. Carlos era un hombre serio, metódico, que solía guardar silencio cuando surgían conflictos, mientras que Carmen, de carácter fuerte e independiente, no era de las que peleaba por todo. Con el tiempo, sus horarios comenzaron a chocar cada vez más. Hubo momentos en que Carmen tenía compromisos de grabación en horarios complicados, lo que frustraba a Carlos porque ella no podía acompañarlo a eventos sociales o profesionales. En una ocasión incluso, tuvo que cancelar sus planes para asistir con él a un congreso médico porque su agenda de rodaje cambió en el último momento. Ese incidente dejó claro para ambos lo difícil que sería conciliar la exigente carrera de Carmen con las expectativas de vida en pareja que tenía Carlos. Con el tiempo, la tensión se volvió insoportable. Tras repetidos conflictos y desilusiones, Carmen decidió terminar el matrimonio. Se dio cuenta de que sus estilos de vida eran demasiado distintos y que la cercanía de Carlos con su madre y hermanas generaba aún más distancia entre ellos. Tras su divorcio del doctor Carlos Paulín, Carmen Salinas no permaneció sola mucho tiempo. Pronto conoció al arquitecto José Parcero López, un hombre involucrado en la política, un mundo donde Carmen ya tenía conexiones muy fuertes. Aunque algunos murmuraban que José se beneficiaba de la fama de Carmen para impulsar su propia carrera, no cabía duda de que entre ellos existía un cariño genuino. Su relación duró 20 años, la más larga que tuvo Carmen, aunque nunca se casaron ni vivieron juntos de forma permanente. Cada uno mantuvo su propia casa, pero compartían un departamento donde podían pasar tiempo juntos cuando lo deseaban. José era atento y romántico. Llenaba a Carmen de flores y pequeños detalles, especialmente cuando ella tenía un nuevo estreno en el escenario. Era un caballero que trataba a Carmen y a su familia con gran respeto. Durante años, fue una presencia sólida y amorosa en su vida. Pero la vida de Carmen cambió drásticamente cuando su hijo mayor, Pedro Plasencia, enfermó gravemente. Toda su atención se volcó en cuidarlo y buscar cualquier esperanza para salvarlo. Esa dedicación hacia su hijo fue alejándola poco a poco de José. Finalmente, José encontró a otra persona, una mujer mucho más joven que había ganado un concurso de belleza local, y siguió adelante con su vida, aunque Carmen se enteró mucho tiempo después. Carmen admitió que, tras perder a su hijo, se cerró a todo, a las relaciones, al amor, incluso al contacto social. La muerte de Pedro la devastó tan profundamente que, en sus propias palabras, se sintió muerta en vida y no tuvo más deseos de estar con nadie. A finales de los años 80, Pedro Plasencia, el hijo mayor de Carmen Salinas, se había convertido en uno de los productores musicales más respetados de Televisa, componiendo temas para telenovelas, noticieros y programas deportivos.
Pedro también colaboraba con su madre, produciendo música para sus espectáculos. Pero en julio de 1993, mientras viajaba en un crucero, comenzó a sentirse mal. Al principio, todos pensaron que solo era un resfriado que había agarrado por el frío extremo. Pero cuando la tos persistió, Pedro pidió a un pianista que lo sustituyera y regresó a México. Carmen, preocupada, le insistió en que fuera con un especialista, pero él minimizó sus síntomas y acudió con el médico de un amigo, quien solo le recetó pastillas para desparasitarse. Finalmente, Pedro aceptó hacerse un chequeo en el hospital. Una radiografía, que inicialmente era para revisar su estómago, mostró accidentalmente una sombra en el pulmón. Una biopsia confirmó el peor temor de todos. Pedro tenía cáncer. Carmen quedó devastada. De inmediato lo trasladó a otro hospital y lo puso en manos de doctores de confianza, sin escatimar en gastos. Canceló todos sus proyectos para concentrarse completamente en el tratamiento de Pedro, incluso viajando a Estados Unidos para conseguirle medicamentos costosos. Rezó sin descanso, caminando a pie hasta la villa para suplicarle a la Virgen de Guadalupe que salvara a su hijo. Lamentablemente, el cáncer de Pedro había comenzado en el páncreas y para cuando lo detectaron, ya se había extendido a los pulmones y al sistema linfático. Su deterioro fue desgarrador para toda la familia. En momentos de desesperación, Pedro incluso pidió un arma para acabar con su sufrimiento. Carmen permaneció a su lado en cada instante de agonía, viéndolo desvanecerse sin poder hacer nada. A medida que la salud de Pedro empeoraba, el periodista Carlos Ramírez intervino y consiguió que un oncólogo le proporcionara morfina para aliviar su dolor. Pedro ya no soportaba los olores ni el sufrimiento, y Carmen, con profundo dolor, le dijo a su hijo que estaba bien dejarse ir. Pedro falleció en su recámara el 19 de abril de 1994, una fecha que Carmen nunca olvidaría. La pérdida la destrozó. Carmen se desplomó del impacto y necesitó oxígeno para recuperarse. Pedro había sido su sombra, su compañero constante, y perderlo le dejó una herida que nunca sanó. Ella admitió que lloraría por él hasta su último suspiro, sin importar lo que pensaran los demás. Carmen cayó en una profunda depresión tras la muerte de Pedro y se alejó de los reflectores durante gran parte de 1994. Pero poco a poco, el trabajo comenzó a devolverle fuerzas. Regresó a la televisión con María la del Barrio en 1995 y filmó El último suspiro en 1996. Sin embargo, fue el teatro lo que realmente le devolvió el ánimo. Su amiga María Rojo la invitó a participar en una adaptación teatral de Cada quien su vida, y poco después se le acercaron para producir Aventurera, un montaje que revivía un clásico de la época de oro del cine mexicano. El dramaturgo Carlos Olmos le entregó el guión en el momento justo, y Carmen lo vio como un salvavidas. El proyecto tuvo muchos retos: encontrar a la actriz principal adecuada, organizar los ensayos y convencer a los patrocinadores. Pero Carmen puso todo su corazón en hacer de Aventurera un éxito. Cuando la actriz Tati Cantoral, que había sido elegida como protagonista, se bajó del proyecto para hacer una telenovela, Carmen se sintió frustrada y traicionada. Tras la negativa de Tati Cantoral, Carmen Salinas siguió adelante y sumó a Edith González, una estrella querida de las telenovelas. Aunque era conocida por interpretar a mujeres dulces y glamurosas, Edith se atrevió a asumir el papel intenso de Elena Tejero. Al principio se sintió insegura y torpe en el escenario, pero pronto superó sus dudas y sorprendió a todos con su poderosa actuación. Cuando Aventurera se estrenó el 27 de agosto de 1997 en Ciudad de México, fue un fenómeno inmediato. El público abarrotó el teatro y la obra tuvo lleno total semana tras semana. Carmen, Edith y el talentoso elenco, incluido Alejandro Tomasi como el inolvidable Bugambilia, se convirtieron en el tema de conversación de todo el país.
A pesar del éxito, circularon rumores de tensión entre Edith y Carmen cuando Edith dejó la obra para protagonizar otra telenovela. Carmen se sintió decepcionada, pero siguió adelante, reincorporando a Tati Cantoral como la nueva aventurera. Tati aceptó el reto y tuvo una temporada muy aplaudida, pero eventualmente se retiró cuando quedó embarazada. Entonces Carmen buscó un nuevo rostro y recurrió a Niurka Marcos, actriz y bailarina cubana que ya había causado sensación por su físico impactante y estilo atrevido. Niurka se convirtió en la tercera mujer en asumir el papel, sorprendiendo al público con su sensualidad y carisma. Su versión de Elena fue la más provocadora hasta ese momento, generando tanto elogios como controversia. Mientras tanto, Alejandro Tomasi, quien había dado gran profundidad al personaje de Bugambilia, empezó a tener dificultades por las extenuantes exigencias del papel. Tras 2 años intensos, Alejandro Tomasi decidió retirarse. El personaje, con sus pelucas, tacones altos y pesados vestuarios, lo había agotado. Carmen Salinas respetó su decisión, pero sabía que el espectáculo debía continuar. El rol pasó entonces a manos de Armando Palomo, quien más tarde hizo su transición y se convirtió en Libertad. Ese cambio causó revuelo, especialmente porque Libertad regresó a México viviendo abiertamente como mujer, sumando una nueva capa de polémica alrededor del personaje. Por su parte, Niurka Marcos se había convertido en un enorme atractivo de taquilla para la obra, aunque su temperamento explosivo chocaba con la fuerte personalidad de Carmen. A pesar del éxito, Niurka se marchó en 2002, lo que llevó a Carmen a traer de vuelta a Itatí Cantoral para algunas funciones especiales. Eventualmente, Carmen contrató a Patricia Navidad, quien aceptó, pero pronto comenzó a sufrir problemas de salud como fatiga crónica y migrañas, lo que la obligó a abandonar el proyecto después de solo 6 meses. Carmen no se rindió. Encontró una nueva estrella en Yatana, quien se incorporó con gran entusiasmo y trabajó incansablemente para aprender los bailes y canciones en tiempo récord. Lamentablemente, su estancia también fue breve, pero Carmen siempre agradeció su entrega. A través de todos estos cambios, Aventurera siguió siendo un fenómeno, incluso atrayendo a políticos y figuras públicas importantes al público. La propia Carmen, con sus vínculos de años con la política, solía usar la obra como plataforma para expresar críticas sociales y políticas. Tras la salida de Adriana Fonseca de Aventurera, Yatana asumió el papel protagónico, pero su breve participación de 3 meses pasó prácticamente desapercibida. En julio de 2003, Itatí Cantoral regresó al papel durante un año antes de irse a Miami para firmar contrato con Telemundo. Luego, a mediados de 2004, Niurka volvió por un corto tiempo mientras la producción preparaba a su siguiente estrella, Lorena Rojas. Tras bambalinas, crecieron las tensiones entre Carmen Salinas y las hermanas Vallejo, quienes manejaban la producción. Carmen prefería a Lorena, pero las Vallejo apoyaron el regreso de Niurka para una temporada en Los Ángeles. Los desacuerdos sobre ensayos, camerinos y decisiones artísticas generaron conflictos. Finalmente, Lorena Rojas también dejó la obra por otro proyecto en Miami, y el equipo volvió a buscar a Edith González, quien regresó en abril de 2005 después de convertirse en madre. A lo largo de su extensa y colorida historia, Aventurera se alimentó de la controversia, algo que Carmen Salinas supo aprovechar con maestría para mantener la obra en boca de todos. Los escándalos de los integrantes, rupturas, divorcios, embarazos, solo alimentaban la expectación. Carmen era una productora estricta pero justa, conocida por su disciplina, puntualidad y un oído muy agudo para los detalles. Exigía respeto y profesionalismo, mientras mantenía el instinto para convertir cualquier drama, dentro o fuera del escenario, en un triunfo para la obra. Trágicamente, Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre de 2021 a los 82 años.
A lo largo de su extraordinaria carrera de 60 años, construyó un legado como actriz, bailarina, conductora, imitadora y cantante, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y el teatro mexicanos. Recientemente, Sale el Sol entrevistó a la hija de Salinas, María Eugenia Plasencia, quien habló sobre cómo ha afrontado la ausencia de su madre. También permitió que las cámaras mostraran la recámara privada de Carmen, un espacio que nunca se había exhibido antes. Todo permanecía exactamente como Carmen lo había dejado. Sus bolsas, sus joyas y un rosario en la mesita de noche. Allí pasó los últimos días de su vida. Ella siempre se sentaba en su sillita a rezar, siempre rezando por todos, compartió María Eugenia. Señaló la última bolsa que Carmen había cargado, todavía en el mismo lugar, y describió el momento en que su madre sufrió el derrame cerebral en el baño. Este es el vestido que traía mi mamá, y todavía se ve la huella de su mano en el vidrio, donde trató de sostenerse, explicó. María Eugenia añadió que, a veces, siente la presencia de su madre en la casa, una sensación reconfortante, aunque imposible de comprobar del todo. María Eugenia Plasencia también compartió en una entrevista con La Mesa Caliente una historia profundamente emotiva sobre un sueño que tuvo tras la muerte de su madre. Según María Eugenia, Carmen se le apareció en ese sueño con un pedido muy especial que reafirmó el lazo que siempre las unió. Explicó que su madre siempre había amado el restaurante que había abierto, el cual era más que un negocio, era un espacio para reunirse con la familia, los amigos y los medios de comunicación. A mi mamá le encantaba recibir a todos ahí, sobre todo el 15 de septiembre y en las posadas de diciembre, con rifas y una buena taquiza, recordó María Eugenia. En su sueño, Carmen la animó a reabrir el restaurante, algo que María Eugenia no había considerado hasta ese momento. Motivada por ese mensaje y con el apoyo de un amigo chef, decidió honrar el deseo de su madre y darle nueva vida al restaurante. También expresó su agradecimiento al productor Juan Osorio por el homenaje que le hizo a Carmen durante una función de Aventurera, la icónica obra que Salinas ayudó a producir. «Estoy muy agradecida con Juan», dijo. «Hasta hicieron un video sobre la vida de mi mamá, y yo les presté sus vestuarios y sombreros. Mi mamá supo darle su propio estilo al personaje de Rosaura, y ahora Olga Breskin ha mostrado un gran talento en ese papel», concluyó. La hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plasencia, compartió recientemente su decepción porque casi nadie asistió a la misa que se celebró para conmemorar el 2º aniversario de la muerte de su madre. En entrevista con Venga la Alegría, María Eugenia expresó su dolor al ver que muchas personas, a quienes su madre apoyó a lo largo de su vida, no se presentaron para rendirle homenaje. «Es triste que tantas personas a las que mi mamá ayudó, a las que cuidó y quiso, no vinieran», dijo. «Había tal vez 18 personas en una iglesia grande y eso me dolió mucho». Incluso contó que le envió un mensaje al sacerdote después, disculpándose por los bancos vacíos y agradeciéndole que oficiara la misa a pesar de la poca asistencia. La periodista Flor Rubio agregó en su programa de Radio Fórmula que Carmen Salinas siempre fue conocida por su generosidad, organizando posadas navideñas con regalos para amigos, celebridades y miembros de la prensa, lo que hace aún más sorprendente que tan pocos la recordaran en la misa. María Eugenia también reveló que tras la muerte de su madre, las oportunidades para su nieto, Manuel Monge, se esfumaron, a pesar de las promesas de algunos productores. Manuel, quien ha actuado en telenovelas como Imperio de Mentiras, esperaba seguir los pasos de su abuela. «Se nos han cerrado las puertas», explicó María Eugenia, diciendo que varias personas de la industria le aseguraron a su hijo que le darían una oportunidad, pero nunca lo llamaron. También mencionó que Juan Osorio, amigo cercano de Carmen Salinas,
y quien en su momento planeó producir una serie sobre su vida, no se ha acercado a ayudar a Manuel, aunque él mismo ha intentado contactarlo. Al final, el legado de Carmen Salinas sigue siendo poderoso, pero el dolor de su hija al sentirse sola durante la misa de aniversario nos recuerda lo fácil que pueden desvanecerse los recuerdos. La lucha de su nieto por encontrar oportunidades en el mundo del espectáculo también resalta lo difícil que puede ser preservar una tradición familiar en esta industria. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que quienes se beneficiaron de la generosidad de Carmen debieron mostrar más apoyo a su familia? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like a este video y suscribirte para más historias fascinantes. Nos vemos la próxima vez. Bye bye.